porque a ver, veremos, no, yo me acuerdo que esto yo lo he armado para otro posgrado, donde hemos tenido que empezar a redactar todo lo que era el estado del arte. En el caso suyo, ustedes ya lo tienen con todos los elementos, etcétera, ¿no? Entonces, ya me voy a pasar simplemente a esta parte. En esta parte nos tiene que quedar muy claro esto, que es el sustento o fundamento o marco teórico. ¿Ya? Muchos lo conocen como sustento teórico, otros lo conocen como fundamento teórico, otros lo conocen como marco teórico. Yo les he puesto los tres elementos para que ustedes lo vean, ¿ya? Es decir, que lo conozcan también por un lado. ¿No? Entonces, lo más interesante de todo esto es sobre todo el hecho de lo siguiente. A ver, cuando hablamos del marco del sustento teórico, ¿no? Tenemos que ver este momento como si fuera una casita, ya estoy tratando de ver, a ver, un ratito, por favor. Estoy viendo dónde puedo poner mi pizarrita para poder rayar, pero no estoy encontrando mi pizarrita. A ver, aquí. Aquí está. Esto ya lo encontré. Sí, aquí está puntero, no pluma, marcador, resaltador, ya esto. Con esto, con pluma, esto. A ver. Esto quería hacer. A ver, voy a dibujar esto. Este techito que ustedes están viendo es el marco referencial. Sobre este marco referencial nacen los otros marcos, ¿ya? O sustentos. No tenemos al conceptual, lo tenemos al institucional, lo tenemos al histórico, ¿ya? Y lo tenemos al legal, ¿ya? En todo caso, miren, el marco referencial es el que parte de todos los marcos, es el conceptual, el institucional, el histórico, el legal, el teórico, etc. Pero el que cubre todo esto como un paraguas, como un techito, es el marco referencial, es sobre el cual se desprenden los demás. Y eso es lo más interesante de todo, porque de ahí es que se desplaza, ¿me entiendes? Se desplaza todos los otros marcos teóricos. A eso es lo que yo quería llegar. Entonces, por eso es que nosotros siempre partimos, ¿no? Partimos en realidad del marco referencial, que son los aportes teóricos, metodológicos, son las prácticas existentes sobre el problema de la investigación que nos sirve de referente para la investigación. Es la presentación de escuelas, enfoques, teorías existentes sobre el tema del objeto de estudio, que se muestra desde el conocimiento del área. Ahora, ¿qué significa eso? Nuestro marco referencial nos va a mostrar en realidad sobre qué elementos nosotros estamos apoyándonos. Cuando decimos aquí, ¿cuáles son los aportes teóricos, metodológicos, prácticas existentes? Muchas veces en el marco referencial debajo de este se colocan los aportes, digo, el aporte teórico, el aporte científico, el aporte teórico conceptual, el aporte, como les digo, los aportes que llegan. Llámale a tu mamá que se vaya a la casa, dile. Llámale a tu mamá que se vaya a la casa. Posteriormente, sobre esta base, para venir los demás marcos teóricos de acuerdo al tema. No siempre, como les digo, no siempre tiene que ser todos los marcos. Eso va de acuerdo al tema. Ahora nos dice, el examen crítico de publicaciones recientes es a lo que se le llama marco referencial.
¿ya? O de antecedentes, es decir, algo a lo que referimos para indicar el rumbo que tomará nuestra investigación. Estos pueden ser aspectos filosóficos, leyes, reglamentos que conviene mencionar. Ya. Ahora, hay algo que yo he estado viendo, ¿no? Y esto es de acuerdo a los esquemas, perdón, que nosotros tenemos. Debajo de la justificación, cuando ustedes han presentado prácticamente la justificación y el diseño metodológico directamente, ¿dónde es que se coloca el aporte? Es lo que estoy hablando del famoso aporte. Muchos lo colocan antes de iniciar el sustento o fundamento o marco teórico, antes los aportes que he mencionado el día de ayer. Y debajo, o sea, el marco referencial vendría, o sea, por eso les digo, no los quiero confundir, o sea, nosotros nos vamos a quedar con colocar nuestros aportes antes del marco referencial, mucho antes. Entonces, solamente que en el marco referencial, como dice acá, nosotros vamos a colocar antecedentes, es decir, algo nuevo, algo que nos muestre, ¿no? Por ejemplo, aspectos filosóficos, leyes o reglamentos que convengan mencionar, investigaciones similares a la nuestra, o realizamos o algún otro elemento relevante que nos pueda ayudar, algo novedoso en referencia a nuestro tema que podamos colocarlo como marco referencial. Por ejemplo, ¿no? Podríamos nosotros colocar que nuestro tema en realidad tiene la relevancia porque no existe, ¿no? En otro, no sé, no hay otra referencia más que el hecho de que evidentemente puede ser que sea algún tema en la actualidad que ha salido, pero que en realidad no tiene mucha repercusión, ya que en lo nuestro, no, o sea, su trabajo tiene la pertinencia porque no se ha tocado. Entonces, es como volver a la justificación, pero siempre tomando un elemento nuevo, novedoso, algo que nos diga, no, es decir, puede ser algún cuadro, o puede ser alguna parte teórica, etcétera, de algún artículo, etcétera, que ustedes hayan visto que más o menos habla de su tema. Entonces sería como, por eso se llama referencia, sería algún elemento que nos ayude, ¿no? A mostrar, etcétera. Ahora, si en el momento no existe nada, yo he visto en muchas investigaciones que solo colocan el marco referencial y empiezan con el marco teórico, o sea, con el marco conceptual. Se pone el marco conceptual y empieza ya a desarrollar todos los conceptos. Eso es lo que por lo general se hace. No, cuando no existen estos elementos que nos está pidiendo el marco referencial. He visto también en otras tesis, ¿no? El marco referencial, como les digo, colocan los aportes. El aporte teórico, el aporte científico, eso lo ven como algo referente. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que ustedes estuvieran haciendo, esa es la referencia como tal que ustedes estuvieran haciendo. Ya, pero eso va a depender, como les digo, de la institución. Y en la nuestra, lo que yo, por lo que he estado viendo, no entra dentro de esta parte, sino antes. Es decir, antes de que yo empiece a hacer esto, entonces antes de necesitar el aporte. Aquí simplemente, como les digo, pueden mencionar algo nuevo que ustedes hubieran encontrado o algo que les haya llamado la atención, que sea referencia de su tema. Caso contrario, que no lo hubieran hallado, entonces inmediatamente se procede con el marco conceptual. Entonces, eso es algo que, por favor, el día de hoy quería ya entrar en materia. Ayer era simplemente la introducción, pero en la introducción también era muy importante porque hemos hablado de los aportes, los elementos que tiene que llevar para la redacción de los aportes, del aporte, no del aporte teórico-conceptual, del aporte científico. Incluso hay algunos que colocan el aporte metodológico. Cuando digo el aporte metodológico es cuando yo no he tomado ninguna metodología convencional, sino construido tal vez algún tipo de método, o he fusionado, ¿no? Algún otro elemento que a mí me hubiera llamado la atención.
Ya, entonces, esta parte también es muy relevante, por eso se llama aporte metodológico. Ayer les ponía el ejemplo de Michel Foucault, cuando uno, por ejemplo, se basa en esta metodología y toma el método de la genealogía. En mi caso, yo he hecho la genealogía lo he fusionado con el modelo de la estratificación, o sea, eso es lo que yo he hecho. He fusionado la genealógico con los resultados. En todo caso, he creado mi propio método. Ese era un gran aporte metodológico para el caso mío. Entonces, en el caso de ustedes, puede ser que alguien, como les digo, ¿no? En el trayecto del camino hay mucha gente que va a empezar a descubrir muchos elementos. Por ejemplo, está el método, no me acuerdo, creo que hay alguien que está haciendo sobre la investigación compleja o sobre el pensamiento complejo. Entonces, su metodología es totalmente diferente, ¿entienden? Entonces, pueden ustedes incluso poner ahí, ¿no? Es decir, en la metodología yo puedo poner el asunto del religaje, que me parece que esa tesis lo ha mencionado. Ahora, en el asunto del religaje, por ejemplo, cómo han religado los conceptos, las teorías, etcétera, ya tendría que haberlo, se podía haber apoyado con el método holístico, o lo dialéctico, o sea, fusionar, ¿me entienden? O sea, me dejo entender, ¿no? Son elementos que a veces uno busca, no se olviden en las tesis doctorales, se abre para esto, se abre. No tenemos que ser tan convencionales, por eso está el aporte, por eso ayer tal vez habrá dicho por qué yo he empezado con el aporte, porque es necesario que ustedes vayan redactando cuál es su aporte teórico, ¿no? Los aportes que esta tesis, la suya, tiene, o que tengan que darle la relevancia. ¿Me entienden? O sea, no es cuestión de mostrarla, estoy yo viendo el error que se está cometiendo con la mayor parte de las tesis. La están presentando como con la estructura, ¿no? La están presentando como si fuera una tesis más de pregrado. No es así, la doctoral no es así. La doctoral se caracteriza por los aportes que uno hace, por las relevancias que tiene. Pero si ustedes no le dan, o sea, el lector la va a ver como si fuera una investigación más. Y uno para estar 3 años detrás de esto tampoco es justo. Entonces, ustedes tienen que dar esa relevancia. Yo, como les digo, eso depende ahora de ustedes que están empezando a construir su tesis. Ya, entonces, me paso del marco referencial de los aportes teóricos y metodológicos. No sé si quiere alguien participar. Voy a ir ahora un poquito lento, pero quiero que participe y pregunte antes de que yo pase a los otros marcos. En el marco referencial, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Por supuesto que este aporte recién se ha de realizar cuando ya tengamos el avance teórico y por supuesto esa construcción, como usted ha dicho, que nos permita explicar bien, fundamental, porque en el doctorado no necesariamente, como lo ha dicho usted hace un rato, no nos podemos encasillar a un método convencional, ¿no? O algún diseño convencional, sino que vamos a ser creativos en el sentido de plasmar una investigación que precisamente tenga esos aportes que he mencionado. Esos aportes, mi pregunta va, esos aportes recién los vamos a poder trabajar cuando ya tengamos un mejor avance en cuanto al estado del arte, estas coordenadas teóricas, que lo que usted refiere es un marco de referencia, conceptual, teórico. Sí. Porque ahí ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? En el momento que uno se pone a escribir, el marco referencial, el marco conceptual, el marco teórico, el marco histórico, legal, institucional y demás, ¿no? Ahí uno se da cuenta
¿Cuál es el aporte que uno está haciendo? Y además algo bien interesante, ¿no? No se olviden que son conceptos sueltos, ¿no? Que uno va desarrollándolos. En el teórico más son los autores. Es ahí donde ustedes tienen que buscar la bibliografía necesaria y, como les he dicho ayer, se enlaza con los objetivos específicos y con el objetivo general. Entonces yo tengo que ver mi marco, mi sustento, etcétera, ¿no? Esté en relación precisamente, como acaba de mencionar Lourdes, son las coordenadas. ¿Cuáles son mis coordenadas para que yo pueda desarrollar mi sustento teórico? Mi objetivo general, mis objetivos específicos, ¿no? O sea, esas son las coordenadas sobre las cuales yo tengo que siempre no zafarme de eso. Por eso es que ahí cuando uno dice, no, si yo quiero diseñar algo, presentar una propuesta, etcétera, entonces tengo que ver bajo qué autores me he apoyado. Supongamos que me he apoyado sobre 2 o 3, etcétera. Ya, ok, entonces ya he ido, lo que yo hice es agarrar y haber leído, haber hecho mi interpretación, etcétera, de las lecturas que yo hubiera tenido. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es el aporte teórico que ustedes tienen, porque a uno se le ocurre. Lo que yo necesito es que ustedes vayan esbozando en un borrador, cuando uno empieza a redactar, es interesante empezar a hacer los esbozos. Lo que yo me doy, lo que trato de explicarles es que yo me manejo mucho con esquemas, o sea, mi cerebro funciona, todo lo que yo hago, lo hago con esquemas. Y luego le pongo el cuerpo de la teoría. Entonces, yo, por decirles, hago una construcción de algo, o sea, de un tema que yo lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, lo puedo esquematizar, ¿no? Perdónenme. Sí, estoy en clases, disculpe, por favor. Ya. Yo tengo que esbozar ese esquema, ¿no? Y ahí los autores que yo he tomado, puede ser de que me haya servido referencia, pero yo tengo que construir en relación a mi realidad del planteamiento, de la formulación del problema. Tengo que dar respuesta a eso y es en relación a estos autores. Es decir, puede ser que los autores me estén dando el referente, ya a se llama referencia, el referente, pero yo tengo que construir algo que es mío, que es propio. A eso se llama aporte teórico. Porque sobre ese aporte teórico, sobre ese constructo de la teoría, es que se va a ir desarrollando lo demás. Entonces, ahí ya tiene relevancia. Lo mismo en el aporte metodológico. Lo mismo va con el aporte práctico. En la práctica, ¿cómo es lo que yo hice? Posiblemente en el diseño, digamos, de diseño curricular. Mi diseño curricular no es el mismo o es el convencional, no es por objetivos, no es por competencias, pero estas competencias tienen que estar incluidas no solamente los famosos 3 saberes, no están los 4 saberes, incluso yo puedo introducir en esa cruz cuadrada donde muchas veces estoy viendo que están introduciendo la cosmovisión andina, etcétera. Puedo introducir de forma práctica haber fusionado 2 elementos ahí. Ese es mi aporte en la práctica, mi aporte práctico. ¿Me entienden? Entonces, estoy sacando cosas de lo que yo voy a hacer, de la parte teórica de los autores que yo he tomado, el constructo que yo he hecho, o lo que yo he encontrado. Entonces, eso, se dan cuenta cómo va construyendo su investigación, va tomando un constructo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. La construcción de conocimiento científico que está en los aportes. En realidad, la parte que más se ve en todo esto es el aporte. Yo he estado viendo, por ejemplo, en estas tesis que les digo que estoy revisando ahorita a la tarde, porque mañana es ya la que está. Yo veo que algunos, es decir, son hermosas las tesis, porque muchos años lo que les ha tomado esto, porque, como les digo, esta pobre gente ha estado 5 años, ¿no? Porque terminaron los 3 años y luego 2 años se cerró este programa y no sabían cómo defenderlo.
ahora han ido en este trayecto de este tiempo, dándole bastante y demasiada forma, entonces, al grado de que ya se ha convertido realmente en una tesis señora tesis, yo le llamo, porque tiene todos los elementos, aportes teóricos, aportes científicos, tiene la propuesta con sus objetivos, es decir, tiene todo el detalle, por eso es que quisiera yo mañana compartírselos, vean ustedes, ¿no? Cómo, y ahí mismo yo les voy a ir explicando cómo se va haciendo la redacción y cómo no va dando respuesta a los objetivos. Por eso es interesante tener el ejemplo de alguna investigación. Entonces, eso es lo que yo les voy a mostrar el día de mañana. Ahora vamos a terminar de avanzar esta parte teórica. ¿Hay alguna pregunta más en referencia a esta parte del marco referencial? Sí, doctora Larrea. Una pregunta más, por favor. Cuando usted menciona sobre los esquemas, que sí, es muy buena práctica la que usted tiene, ¿cómo tendríamos que hacer un esquema del marco teórico? Esto porque encontramos un mar de información respecto de nuestros temas, ¿no es cierto? O sea, probablemente revisando este marco referencial encontremos muchos elementos. ¿Cómo graficaríamos nuestro esquema? O sea, ¿cuáles serían los elementos que nos ayuden a concentrar y no perdernos, digamos, en más de información respecto del tema que estemos abordando? A ver, en el marco referencial, ¿cuál es mi, voy a tomar de palabras suyas, cuál es mi coordenada? Mi formulación del problema. Esa es mi coordenada, no me puedo zafar de eso. Ya, es decir, mi planteamiento o mi formulación del problema me está diciendo que es el problema de las políticas de educación penitenciaria, ¿no? Que en el momento no se han aplicado, ya no se han aplicado. Entonces, ¿cuál va a ser mi esquema de referencial como tal? No, en mi esquema referencial no puedo hablar de todito es decir, no puedo hablar de todas las políticas en existencia, no específicamente de las políticas penitenciarias, pero de las políticas penitenciarias, no todas las políticas penitenciarias, tengo que hablar sobre las políticas en educación penitenciaria. Entonces, en el momento yo tengo que hacer un análisis estructural ahí, y precisamente el esquema va en eso, ¿no? Es decir, yo tengo aquí, y siempre no partan del núcleo o su coordenada, como dice Lourdes, ¿no? Aquí es mi objeto claro de estudio, siempre, nunca se olviden del famoso objeto. Sobre este objeto es que yo no me puedo zafar de aquí, por eso se llama marco referencial, o sea, todo tiene un límite y todo tiene un marco como tal. Por lo tanto, yo tengo que tener mi estructura, no claramente, no, primero, ¿no? Las referencias sobre las cuales yo me voy a mover, para no zafar, tengo que ver lo que son las famosas políticas, ¿no? Políticas de educación, políticas de educación penitenciaria, ¿ya? Para mí yo tengo que ver esto, tengo que ver estas políticas de educación penitenciaria, cómo se las ha visto en la Constitución Política del Estado, no específicamente esto. Luego tengo que ver en realidad en el sistema de rehabilitación, cuál es el sistema de rehabilitación que se tiene, se cumplirán estos elementos. Luego tendría yo que ver no solamente el sistema de rehabilitación, sino también el sistema de la reinserción, ¿ya? O sea, el sistema de la reinserción social. ¿Ya? Ahora, yo tendría que ver todos estos, pero ¿por dónde yo giro? Ese es mi eje principal, pero que me está respondiendo a este objeto. Son estas dos cosas sobre las cuales yo tengo que delimitar, no me puedo salir de esto. Y si mi elemento es precisamente estos dos, porque yo tengo que ver el sistema de rehabilitación y el sistema de reinserción social, veo, por ejemplo, que esto en nuestro medio no se cumple y mucho menos esto no se cumple. Entonces, si esos dos no se cumplen, ¿dónde estará el problema? Precisamente en esto, donde hay una confusión, donde el famoso sistema penitenciario no está respondiendo a estos elementos, por lo tanto, hay un divorcio. Entonces, ven este esquema, entonces, esto yo no me puedo zafar.
Este esquema, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tomo diferentes autores, ya, no, aquí hay si yo tuviera que empezar por el marco referencial, tengo que tomar sobre los estudios que se han hecho o sobre las investigaciones que se han hecho sobre los sistemas penitenciarios en Bolivia. Por lo tanto, considero que a nadie le ha importado mucho este tema y que hay simplemente desde la perspectiva legal. Entonces, mi perspectiva es más de características epistemológicas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer un constructo, no en realidad, de todo lo que se está viendo aquí. Es decir, tengo que ver una radiografía del sistema penitenciario en nuestro medio, específicamente en casos de San Pedro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo tomo a este señor Michel Foucault, ahí entra este señor Michel Foucault, el cual nos habla desde su teoría sobre lo que es la identidad, se habla del tema de las, ¿cómo se llama esto? De las clínicas, por ejemplo, de los hospitales. Cuando habla él de los hospitales, cuando él habla en relación de que no solamente son los centros penitenciarios lugares de encierro, sino que también hay las instituciones donde hay el conglomerado de gente como centros educativos, hospitales, incluso las instituciones militares, son instituciones de clausura. Entonces son encierros voluntarios, o sea, no podemos hablar de un solo encierro. Entonces, todos esos elementos yo los tengo que tener muy claros aquí, ¿me entienden? Entonces, no me estoy disfrazando del tema penitenciario en ningún momento, pero lo que yo tengo que poner en orden es qué es lo que yo quiero ver, ya, qué se entiende por lo que es encierro, o sea, en realidad, qué es lo que yo estoy buscando como lo que es encierro. Ya, puede ser que sea una parte de mi investigación, pero no me puedo zafar en relación a lo que es política. Mi tema aquí en realidad es más de características de la estructura política. Entonces, a mí me interesa la parte de la estructura política, entonces yo tengo que centrarme en ello. Puedo tomar en mi marco teórico, etcétera, lo que es el poder, lo que son logísticas del poder, etcétera, ¿no? Lo que dentro de las políticas de los centros penitenciarios a nivel interno se ha ido construyendo, cómo responde, ¿no? Porque aquí se crean contrapoderes en los centros penitenciarios. Entonces, yo tengo que ver aquí, ¿no? Cuál es el poder que rodea a todo este elemento y lo que hace que esto que está aquí afuera no funcione en este otro lado. Aquí, ¿qué cosas? ¿Qué está pasando para que esto no funcione aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que significa es lo que a mí en un momento me han dicho, ¿no? Lo que nosotros siempre necesitamos es, ¿por qué crees que hay el centro penitenciario que está en el centro de la ciudad? Es precisamente para hacerles recuerdo, ¿no?, al común de la gente, de que si tú infringes la norma o la ley vas a ir a parar ahí. Por eso es un poco más para hacerse recuerdo. Ya, ahora, ¿por qué no funcionan las políticas ni nada por el estilo? Porque a nadie le conviene, pues, definitivamente poner en orden en esto, y nosotros siempre necesitamos, como quien dice, el hecho de que haya gente de este tipo, ¿no? Y gente que incluso el mismo sistema, si yo les digo, tuviera que hablar mucho de esto, ya pararía en el Ministerio de Gobierno por toda la información que yo tengo, incluso que la droga no les cae del cielo, entonces, por no tomar esos elementos, yo he tomado las políticas, que son mucho más externas, ¿no? Y lo que yo quería era precisamente este proceso de rehabilitación y de reeducación para hacer los centros penitenciarios. Y eso va en relación a las políticas que no se las está tomando en cuenta. O sea, existen, pero nadie lo ejecuta. Entonces, eso hay que saberlo adecuar y eso es lo que ha sido mi trabajo, adecuarlo, pero en relación a nuestra propia realidad que está aquí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su trabajo. Siempre buscar un ubicatexto, dónde está, cuál es su objetivo, cuál es su objetivo claro y definido de estudio, que viene, y esto es el ombligo, como quien dice, el centro de la formulación del problema, en el cual se desprende todo esto, y de ahí ustedes empiezan a construir su marco referencial. Así como yo les estoy contando mi tema, ustedes tienen que hacerlo. Igualito lo tienen que estructurar y estar bien conscientes por dónde están partiendo. Generalmente esto yo lo hago cuando trabajo individualmente con ustedes,
Entonces les pregunto, ¿dónde quieren ir? Entonces ya podemos construir. Una cosa es que, como les digo, la teoría, y otra cosa es el trabajo en el sentido de verlo con ustedes. ¿No? Ese es el trabajo que tenemos que hacer la próxima semana, lo que significa que ustedes tienen que tener su propio, como les digo, su trabajo, ¿no? Me lo tienen que mostrar, ver cómo han esbozado, por eso tienen el fin de semana para hacer un esbozo de estas características y ver cómo lo van a ir construyendo y que hagan las preguntas al respecto y si pueden ir escribiendo sería una maravilla que lo avancen. No, por eso es que estoy tratando hoy día, sobre todo, de que ustedes ya tengan todo el panorama en relación a lo que es el sustento teórico. Ya, entonces pasaremos del marco referencial al siguiente marco. ¿Hay alguna pregunta más en referencia a esto? Entonces, pasaremos a eso. A ver, vámonos al marco conceptual. Por lo general, en las tesis se coloca esto, el marco conceptual. ¿Qué entendemos por lo que es el marco conceptual? El marco conceptual es un intento por caracterizarse todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de investigación a través de la revisión de documentos y publicaciones de diferentes autores e instituciones que generan, a ver, vamos a tomar un punterito. Aquí, a ver, cuando nos dices un intento por caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de investigación a través de las revisión de documentos y publicaciones de diferentes autores e instituciones que generan teorías, lo que se trata de encontrar son definiciones, conceptos y líneas de acuerdo a las variables. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. Definiciones, conceptos, líneas de acuerdo a las variables o dimensiones de nuestros indicadores. Esto por lo general, esto lo vamos a ver mañana en esta tesis. Tengo esta tesis que me ha fascinado mucho por la estructura y cómo minuciosamente lo ha construido. Ese detalle, esa, como les diría, esa exquisitez es lo que ustedes tienen que llegar a justamente a saberlo armar. Y eso se lo hace justamente buscando la bibliografía necesaria, pero aquí en el marco conceptual, por ejemplo, en mi caso yo tenía que poner qué son las políticas, pero la relación es que se entiende por una política no de forma conceptual, luego lo que son las políticas educativas, luego las políticas en educación penitenciaria, ¿no? Y voy así no conceptualizando todos esos elementos que están dentro de mi formulación del problema y que están dentro de mis objetivos. O sea, este marco conceptual es tan detalloso, en pocas palabras, donde a ustedes no se les tiene que ir absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa en sus defensas? Muchos se pierden en la defensa y lo, como quien dice, lo minimizan la importancia de eso. Por eso es que cuando tenemos el aporte, ustedes en una diapositiva específica, lo que tienen que hacer es lo que se entiende por lo que es un aporte, el aporte digamos, teórico, el práctico y el metodológico, si ustedes quieren, una diapositiva específica, ¿no? Que parta de un aporte y cómo se han desprendido los tres elementos. Luego van a esto y específicamente ponen siempre en un esquema, en un cuadro donde ustedes pongan el marco referencial, de ahí no cómo se ha desprendido el marco conceptual, el marco teórico, hacer una síntesis de lo que ustedes y de los conceptos que se han visto, una síntesis de lo teórico, etc. Ustedes ahí se tienen que lucir precisamente en ese elemento de defensa. No pierdan el tiempo poniendo todo porque no da el tiempo. Ustedes lo que tienen que hacer es específico, ¿no? Es mostrar, ¿no? Los conceptos que se necesitan. Ahora, yo he visto una tesis con una sola diapositiva que la he defendido, con una solita, y lo he hecho en 20 minutos.
toda una tesis doctoral. El sujeto ha sacado 100 sobre 100, pero eso es la practicidad y la capacidad de síntesis y el conocimiento exquisito que ustedes tengan de su tema. O sea, hay gente que tiene esa habilidad, ¿me entienden? Esa habilidad, pero eso depende de cada uno de ustedes. O sea, no todos procesamos de la misma forma la información. Tenemos diversidad de formas de procesar esta información. Entonces, por lo tanto, ese marco conceptual, aquí yo estoy subrayando para mí lo que me parece que es importante, es lo que nos está diciendo aquí, precisamente la revisión que ustedes tienen que hacer, y ya imagino que en algún momento ustedes lo han hecho, revisión de los documentos, publicaciones de diferentes autores e instituciones que van a generar teorías, ¿no? Y lo que se trata es de encontrar las definiciones y los conceptos, etcétera, que ustedes necesiten de acuerdo a sus temas. ¿Qué pasa después con el marco teórico? En el marco teórico se trata de integrar el tema de la investigación, sus variables y dimensiones con las teorías, con el enfoque, con la teoría y estudios y antecedentes en general y en referencia al problema de investigación, que va a permitir ampliar esa descripción del problema e integrar la teoría con la investigación y relaciones públicas. Con esto, cuando ustedes hayan desarrollado este marco teórico, es donde ustedes van a encontrar el aporte teórico. Este aporte teórico lo van a encontrar cuando lo resuelvan eso. Lo que decía hace rato Lourdes, tenía toda la razón. Cuando ustedes hayan desarrollado esto, e incluso el marco conceptual, si yo funciono estos dos elementos, de ahí nace el aporte teórico conceptual. ¿Me entienden? Si yo fusiono estos dos, ambos, el aporte teórico conceptual está aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí yo he tomado varios conceptos de muchos autores, ya tal vez no de muchos, sino, como les digo, no es tomar unos 10 o 20 autores, es con los autores que ustedes se identifiquen más. Por ejemplo, en mi caso, para mi tesis del postdoctoral, yo prácticamente me he apropiado, ya no he tomado la epistemología eurocentrista, la ortodoxa, he tomado la epistemología del sur. Para mí, los epistemólogos con los cuales yo he trabajado son Sousa Buenaventura y Carlo Tello. Sousa Buenaventura, por ejemplo, es el brasileño y el otro es argentino, es gaucho. Entonces, he tomado los conceptos de estos dos señores, ¿ya? Pero yo lo que he hecho es a través de sus conceptos, etcétera, de estos dos señores, este señor Sousa Buenaventura y este señor Carlos Tello, ¿no? En pocas palabras, me he apropiado de sus teorías, de sus conceptos, pero he creado lo mío. Ahí está mi aporte teórico conceptual, lo que yo he mostrado. En una tesis postdoctoral ya no se nos pide nada de estas cosas, o sea, se nos pide al grano, o sea, la investigación, qué es lo que usted ha creado. O sea, en pocas palabras, lo que se nos pide es el constructo nuevo de conocimiento que tú has podido generar y demostrar. Eso es lo que se nos pide. En el caso de ustedes, tienen ustedes 3 años y que por lo tanto ustedes tienen que hacer más, ¿me entienden? Mucho más. Entonces, este aporte teórico conceptual nace del marco conceptual y del marco teórico. Pero no se busque 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores de los cuales clases del güero van a terminar. Entonces necesitamos 2 o 3, ya con 3 que ustedes identifiquen, con los cuales ustedes le puedan sacar el jugo. Autores con los que ustedes manejen su tesis, manejen sus ideas científicas. Es decir, son autores que ustedes van a poderlo al anverso y al reverso defenderse en cualquier sitio. Eso es lo que necesito que ustedes busquen precisamente en el rastreo bibliográfico que ustedes han podido hacer. De acuerdo a estos dos elementos, nace este aporte teórico conceptual. A partir de eso, no hay por dónde perder. ¿Hay alguna
preguntas recibió. Sería bueno que haga todas las preguntas del mundo acá para que pueda estudiar. Solo un chiste, doctora. Solo un chiste para que no estén tan serios. No se llenen de tantos autores, sino el año del Wiru van a concluir, ¿no ves? El año del Wiru en la tarde, porque en la mañana es feriado. Sí. Digan pues, compañeros, ¿qué pasó? Doctora, gracias. A ver, no sé quién quiere participar. Sería bueno que... Quería hacerle un comentario, por favor, y una consulta al mismo tiempo. Bueno, lo que dice Lourdes es cierto, ¿no? Solamente los que han podido conocer el Wiru y chupar el Wirito es diferente, ¿no? Bueno, yo les comento, ¿no? A modo de, como bien dice Lourdes, de variar un segundito. Yo la primera vez que conocí el Wiru, he comido haba en la tierra, papa, no sé, choclo, todo he comido. Vivíamos, mis papás nos llevaron a la frontera con Chile. Y ahí, bueno, se sufría mucho, igual que en la tesis. La temperatura era 10, 15 grados bajo cero. Y bueno, todo el tiempo estaban nuestras manos y nuestras caras y nuestros labios rajados, era impresionante. Bueno, estoy seguro que no vamos a llegar a lo mismo con esto, doctor. Ahora viene mi consulta. Bueno, quería llegar a esto justamente. Esperé un poquito, no hice mi observación respecto del marco referencial. Le agradezco mucho por sus aclaraciones y orientaciones. Entonces, si hacemos un seguimiento, una línea entre planteamiento del problema, formulación del problema, marco referencial, marco conceptual y marco teórico, muy bien lo que usted dice y nos orienta de que todo tiene que estar entrelazado y orientado a la profundidad del tema. Entonces, mi consulta es, ¿hasta dónde debemos profundizar el tema del planteamiento del problema y la formulación del problema? En el coloquio donde yo he presentado mi perfil, decía, insuficiente su argumentación del planteamiento del problema, debería ser mucho más específico. Pero estoy viendo, doctora, que siendo mucho más específico, llegando a profundizar más, estos marcos conceptuales, teóricos, referenciales se complejizan más. Entonces, la consulta es, usted en su trabajo de doctorado, ¿hasta dónde ha profundizado el planteamiento del problema? ¿Hizo una pre-investigación, doctora, o hizo simplemente de lo que usted conocía, una referencia más general? Gracias. A ver, lo que pasa es que cuando dicen insuficiente, eso es lo que me parece que mis queridos colegas no están colocando en las observaciones, algo muy claro. Cuando dice insuficiente, no significa no significa el hecho de profundizar, sino de ampliar. A eso yo me refiero. Generalmente, cuando es que se les pide que redacten un planteamiento del problema, un planteamiento del problema mínimamente tiene que tener entre una plana o plana y media. ¿Ya? Y muchos de ustedes han hecho o media plana, o han hecho 3 o 4 líneas, etcétera. Entonces, eso se tiene que, en pocas palabras, ampliar y hablar un poco más del problema. Ustedes lo tienen, ¿me entienden? Hay algunos que han hecho hasta plana y media y hasta 2 planas del planteamiento del problema. ¿No? Entonces, eso va de acuerdo también al tema. No significa que yo tenga que profundizarlo hasta las raíces mismas, ¿no? Porque de lo contrario nunca y además se me ampliaría más. Lo que se trata es de delimitar, ¿no? Entonces, lo que yo puedo, lo que yo puedo definitivamente es partir de lo general, o sea, un planteamiento del problema va de lo general, voy explicando en realidad todo el problema hasta llegar a un punto particular, ¿no? Que ya va, porque ustedes saben que en el planteamiento del problema se redactan las preguntas secundarias y de las secundarias no nace lo que es la formulación del problema. Entonces, es de lo general ir particularizando hasta llegar a un punto donde ya tengo bien delimitado mi formulación del problema. Eso es lo que se les ha pedido. Ya, es decir, es que ustedes aclaren bien todas las ideas del planteamiento del problema, sus preguntas interrogantes, hasta poder llegar y decir, bueno, esto he llegado en relación
¿cómo se llama?, en relación a la formulación del problema. Yo les digo en otra institución, y creo que los otros no me dejan mentir, hay otros que tienen obsesión con la espina de pez, la famosa espina de pez, cómo yo puedo llegar a definitivamente hacer una buena delimitación de mi problema. Y hay instituciones que si no tienen la espina de pez, pues no les aceptan. Y eso lo he podido ver, les digo, no solamente en tesis de maestría, que es donde he estado dando clases en la maestría de Derecho Constitucional, sino también en las monografías con la famosa espina de pez, porque eso les ayuda, en pocas palabras, a hacer una delimitación de lo que es la formulación del problema. Y en el doctorado se les pide pues, un poquito más. Está bien que para una monografía tengas una media página de tu planteamiento, del problema, o en la maestría, ya en la maestría se les exige más. La maestría es más, el aporte es más teórico-conceptual. La maestría gira más en torno a esto, gira más en torno a esto. En cambio, en el doctorado gira en torno al aporte teórico-conceptual, al aporte teórico-práctico y al aporte teórico-metodológico. O sea, gira en torno a esos tres elementos. Y si yo no puedo definitivamente llegar a tener la relevancia del tema, entonces es complicado, como les digo, ¿no? Es como si fuera una tesis más. No, o sea, las doctorales se caracterizan por esa razón. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es precisamente el hecho de ampliar, no es el de ampliar, no mi planteamiento del problema, es decir, claramente con los elementos, por eso es que se divide plana y media o dos planas. Por lo general, lo más estable es plana y media. Y la otra es para recursos en lugar y luego la famosa formulación del problema. Nada más. O sea, no significa que yo tenga que ir pues, a desarrollar más elementos. Cuando les colocan el insuficiente o cuando les están colocando la justificación, debe desarrollar más. No, me parece que no está bien, no les han aclarado bien. Cuando les digo en la justificación debe aclarar más, se refería a que hay diferentes tipos de justificación, ¿no? Hemos visto tres o cuatro tipos de justificación. Y es cierto que yo conociéndolos a los tribunales, eso es lo que ellos querían, que les pongan los diferentes tipos de justificación, claro que esté en relación a su tema. Eso es dividido, eso es lo que ellos querían. Les estoy aclarando a ustedes, conociéndolos, porque durante todos estos años que los he llegado a conocer a mis colegas, que somos simplemente tribunales, entonces uno ya los va conociendo, cuáles son sus requerimientos. Eso es, o sea, no se asusten en decir que lo que querían que se les amplíe más. Estaban en relación a ampliar, es cierto, pero no el hecho de que se vayan a ampliar el tema un poco más, que nunca termine, ¿me entienden? Ese es el problema, pero que tenga un poquito más de detalle, eso es todo. O sea, la ampliación de la redacción, en pocas palabras, que lo correcto sería eso. Entonces, de todos modos, yo voy a hacer esta observación de que cuando se les haga las observaciones, vean claro y específicos, es decir, qué es lo que quieren, o sea, dónde quieren la ampliación, qué es lo que quieren que amplíe. Eso, o sea, eso es lo que me parece que está fallando en la comunicación y como tal. ¿Me equivoco o es que me estoy yendo por otro sitio? Está muy bien, doctor. Gracias por la aclaración. Sí, está bien. Está muy bien, doctora. Ese es el sentido. Gracias. Ya, ahora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para seguir avanzando. ¿Puedo preguntar? Claro que sí, Lourdes. Hay algo bastante interesante cuando nos estamos refiriendo al marco teórico, ¿no? O ese constructo teórico, que no podría, yo claro, estaba un poco en desacuerdo, pero claro, cuando estás como estudiante, no, a veces no puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo, así, ¿no? Pero entiendo que este constructo teórico lo tenemos que ir construyendo, o sea, ya tenemos que empezar a construir en la medida de realizar además el trabajo de campo y por supuesto, de acuerdo a cada tema que cada uno esté planteando,
el despliegue precisamente de todo lo que va a implicar esta parte que usted decía, conceptual, etcétera, pero acompañado precisamente del desarrollo de la investigación en sí misma, porque como tenemos hay una diferencia en la característica, ¿no?, de hacer el estudio a este nivel de doctorado, a diferencia de la maestría y por supuesto la licenciatura, pues ese constructo del marco teórico no es lo mismo, por lo tanto no podíamos haber presentado con mayor precisión o mayor detalle en el perfil, porque si hubiera sido simplemente una copia y pega de conceptos, probablemente hasta sin citar. ¿Por qué? Porque tenemos como requisito presentar aquello. Cuando ahora estamos terminando de comprender que recién vamos a irlo construyendo en la medida que vayamos también desarrollando nuestra línea de investigación, que claro la ponemos como parte del problema que estamos investigando, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se nos da como tribunales, generalmente yo les pongo cuáles son las pautas sobre las cuales se va a evaluar y cuáles las características sobre las que se tiene que evaluar. Por lo menos a mí me atendió solamente el esqueleto. No, no se aboquen tanto al marco teórico porque todavía no se les ha dado ese seminario allá. Entonces, si ustedes han visto en las hojas de observación, que sobre todo en las líneas yo les he colocado en procesos. No les he puesto la nota, en pocas palabras, o si se les ha puesto la nota, se les ha puesto la nota como tal. Porque si no les han dado, entonces, de modo que yo les evalúe algo que no les han dado. Por eso es que yo los coloco en proceso. Porque mis colegas creo que no lo han entendido así y les han hecho las observaciones e incluso les han puesto el puntaje que no deberían colocarles, no deberían colocarles lo que decía el cuadro, digamos 5 puntos, porque no se estaba evaluando en realidad eso, sino era el esqueleto como tal. Eso es lo que ha sucedido ahí. Ahora, evidentemente que he visto que algunos perfiles sí han hecho su avance en marcos teóricos o sus textos teóricos, etc. Que me parece interesante que si alguien les ha puesto, digamos, algún tipo de observación, ya es de su válido, ¿no? Porque uno sobre eso también puede aplicar. Pero lo que sí es que a partir de estos dos elementos nace este aporte teórico consensual. Esto es también lo interesante. Y esto nace en relación a los elementos o los puntos que ayer habíamos visto, si ustedes recuerdan. El constructo de esto, por ejemplo, no es tan fácil hacerlo. Tienes varios elementos. En todo caso, ya sabemos cómo y de dónde ustedes van a poder hacer esta construcción. ¿Hay alguna pregunta más o algo que ustedes quieran hacer antes de pasar? Doctora, buenas noches. Una pequeña consulta. He visto que en bastantes tesis doctorales hay esto del parte del marco teórico, también el estado del arte. ¿Tienes referencia a ambos, doctora? No, esto está aquí. Ya, este es el estado del arte. Este estado del arte generalmente se lo muestra en los perfiles. En el caso de ustedes ya no. O pueden dejarlo, pero en relación son como los antecedentes. Por eso nos dice, me voy aquí. Es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito en textos dentro de un área específica. Supongamos que es medicina. Yo tengo que hacer este abordaje del estado del arte en una metodología resumida de los 3 grandes pasos. De la contextualización, clasificación y categorización que se tenga precisamente de esta información. La realización de estados del arte que permite la circulación de la información, generando una demanda de conocimientos y que establece comparaciones con otros conocimientos. Doctora, ahorita vaya a tomar. Sí, creo que voy a hacer eso. Porque se le va a quitar la garganta. Le esperamos.
dice que es la realización de estados del arte que permite, dice, la circulación de información generando una demanda de conocimiento, ¿ya? Entonces, este estado del arte favorece la identificación y tendencias de las vías de conocimiento. Cuando digo la identificación y la tendencia de vacíos de conocimiento, me voy dando cuenta en el momento que yo voy buscando la bibliografía que hay vacíos en relación al conocimiento o al constructo que yo quiero hacer en mi trabajo. Por eso es que hay líneas de contextualización, de clasificación y de categorización del constructo de este estado del arte. Por eso dice, ¿no? ¿Qué tanto se ha investigado? El tema que yo estoy buscando. ¿Quiénes han investigado este tema? ¿Qué vacíos existen dentro de lo que yo he encontrado? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Y desde qué dimensiones se han investigado? O sea, cuando digo dimensiones, puede ser que sea un tema desde las dimensiones de la medicina, de la parte legal, de la parte psicológica, de la parte económica, pero no se lo ha abordado desde la perspectiva educativa, no desde esas dimensiones. Entonces, ahí uno se da cuenta y dice, ¿qué aspectos faltan investigar? Entonces veo que los aspectos que tienen por investigar es la parte de la parte educativa. Entonces, se lo conoce desde la parte legal, médica, económica, hasta cultural, pero a nadie se le ha ocurrido hacer desde el enfoque y desde los aspectos de la educación. Ahora, ni siquiera de la educación en general, específicamente yo puedo ver la educación, no sé si la educación virtual, la educación especial, etcétera. No sé si de acuerdo al tema que yo vaya a elegir, parte también de la educación no se ha visto. Entonces, este estado del arte es una investigación de características documentales que tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre su objeto. Por eso les digo, esta investigación, este estado del arte, es más que características documentales, es decir, no es algo que, como les diría, no es como el sustento teórico, el sustento teórico ya es el desarrollo. En cambio, el estado del arte busca esto, o sea, son los antecedentes preliminares de lo que, incluso yo puedo decir, no, bueno, se ha tomado yo he visto en los trabajos que ustedes han hecho, que lo han colocado tipo pregrado, ¿no? Han colocado el tesis y le han puesto el título, el año, no sé qué, y no está, sí se podría mencionar que en relación a sus temas he encontrado una investigación donde no, evidentemente se habla del tema, pero no en relación al punto que ustedes quieren, que justamente su investigación va a tener relevancia porque van a ahondar más en un elemento que todas las otras investigaciones no se han hecho. Entonces ustedes tienen que, todo está en el trascendido de la redacción que ustedes le vayan a colocar, ¿no? Es decir, no se trata de colocar este autor 1, el autor 2, el autor 3, ¿no? Esto es más de características del pregrado. En el doctorado se habla de las investigaciones psicológicas que parecen desde el autor, pero después se hace una reflexión como tal de relación a la investigación que ustedes tienen. Sí, se conoce de forma holística todos estos elementos que se han podido encontrar, pero en la particularidad, no, ustedes van a ver este punto. Entonces, ahí ya le dan, por eso se llama estado del arte. Es este constructo que artísticamente se hace de todos los elementos recopilados, pero del mismo el cual yo estoy sacando mi problema, ¿me entienden? Ahí va, por eso dice, no, el estado del arte puede usarse como herramienta para el reconocimiento e interpretación de la realidad, como propuesta metodológica, como base para toma de decisiones en el campo de la investigación. Este ya es un aproximado, ¿no?, del cómo voy incluso a enfocarme en el trabajo que yo voy a hacer en mi investigación. O sea, ya nos está dando a conocer qué es lo que yo quiero hacer como tal. O sea, después de haber visto todos esos elementos recopilados de la información, etcétera, que puede ser 1, 2 o 3, no, estoy dando a conocer qué es lo que yo pretendo hacer.
Ese es el famoso estado del arte. Ahora, las metodologías. Hay una contextualización, hay una clasificación del informe. El contexto es donde se va a hacer, cuáles son los aspectos, por eso dice, no, se toma en cuenta el aspecto como el planteamiento del problema, del estudio de los límites del mismo y del material documental que se va a usar. Y además la clasificación, ¿no?, del orden cronológico de los estudios, de los trabajos que hayan hecho. Por último, tengo la categorización, la jerarquización, ¿no?, en realidad, de todos los elementos y de los hallazgos y de las teorías que yo haya encontrado aquí. Y luego es el discernir qué es lo que yo quiero, cuál va a ser el constructo como tal que yo voy a hacer. Entonces, todo esto de lo que es el estado del arte me está llevando definitivamente a, por eso dice, ¿no?, en síntesis constituye un paso obligado dentro del proceso de la construcción del conocimiento. Es el estudio previo, sistemático de las investigaciones precedentes, permitiendo mejorar la teoría y la práctica de un tópico, sino llegar a las conclusiones y respuestas nuevas que se van a proyectar en un futuro. Posteriormente ya entro a esta parte que es lo que estamos en este momento ya bien. Entonces, ¿han visto cuál es la diferencia entre lo que es el estado del arte, lo que es un sustento o fundamento, marco teórico llamado así? Entonces, por lo general, yo cuando doy este tipo de cursos, ¿no?, sobre todo cuando son perfiles de tesis, etcétera, me voy a esto, ¿no? Lo primero que voy a darles es el estado del arte. Si ven ustedes, hay un módulo de taller de tesis, esto lo doy en el taller de tesis 3. ¿Por qué en el 3? Porque entro parto de todo esto para llegar a lo que es en mi caso, ¿no? En este caso ustedes ya han pasado esto, ¿no? Los paradigmas que ustedes ya lo tienen, ya, y de alguna forma voy explicando lo que es tipo, diseño, método, etcétera, ¿no?, que en algún determinado momento ustedes ya han pasado esta parte. Pero en el caso de ustedes, en el momento, es el tema que nos atinge en este momento. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, doctora, gracias. En todo caso, continuemos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más respecto al marco conceptual o al estado del arte que en un determinado momento a muchos creo que se les ha dificultado? Buenas noches. Una consulta. También tendríamos que aquí establecer alguna cantidad de soporte de los marcos teóricos y conceptuales. Como estaba hablando hace rato, para ver la cantidad, porque existen temas que no tienen mucha referencia, son temas que no se conocen mucho. Y quería ver cuál es la cantidad o cómo los tribunales lo van tomando en cuenta, ¿no? Si es suficiente o no, porque existen muchas áreas y varían, ¿no? Entonces, esa consulta, por favor, doctora, gracias. A ver, hay instituciones prácticamente donde se les pide, hay muchos que piden mucha cantidad, por ejemplo, y hay otros que no piden tanto este tipo de cosas. Como les digo, a ver, en mi caso, es decir, exactamente cuánto tenía mi tesis. Con la bibliografía más eran 136 hojas, nada más. En el caso del postdoctorado son 70 hojas, que no deben abarcar más. Ahora, hay tesis, por ejemplo, las que mañana van a defender, que han llegado a las 150.
pero eso ya es por el tema. En el caso de medicina, por ejemplo, ha presentado cualquier cantidad, claro, por los cuadros, por los esquemas, por los gráficos, etcétera, que se ha mostrado. Eso va a depender mucho del tema. Como usted ha dicho, hay temas que no se puede pues forzar, no hay, entonces no podemos a la fuerza, ¿me entienden?, tener que estar buscando un marco teórico o un marco conceptual, no podemos, ¿me entienden? Entonces tenemos que ser lo suficientemente hábiles para eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en mi caso? Yo en mi sustento, no es, pues, o sea, como les digo, mi tesis no es convencional, o sea, ¿para qué les voy a mentir? No es convencional. Yo no lo pongo, incluso yo no coloco, como decirles, marcos teóricos, no, o sea, yo he colocado, por decirles, el sistema penitenciario en Bolivia, ¿no? Ya hago una especie de, a ver, aquí incluso también está mi aporte teórico conceptual, que tampoco lo he colocado como título, como en muchas instituciones, en el caso de la UPEA, en el caso de la Universidad Amazónica, como en el caso del CEPIES, en el caso del CIDES, etcétera, poco más les obligan de que deben colocar, diferenciar, ¿no?, lo que es su aporte teórico, etcétera, ¿no?, de una forma muy estructural. Eso es lo que les está pidiendo. En el caso mío, yo no he hecho eso, como les digo, no es convencional. Yo coloco todo lo que es el sistema, coloco por capítulos, coloco el desarrollo de cada uno de los elementos que yo veo, pero lo que yo voy colocando en cada capítulo son mis aportes, es decir, he construido prácticamente desde mi forma, ¿no?, el tema como tal, pero eso, como les digo, eso es porque yo no he hecho en mi doctorado en ninguna de estas instituciones, sino en otras. En todo caso, a mí me han dado la apertura, y eso es lo que decía, ¿no?, mi tutor precisamente decía, no te tienes que enmarcar en lo convencional, o sea, el doctorado es creativo. Pero eso depende de las instituciones. En el caso de ustedes veo que tienen una estructura, que tienen que responder a esa estructura, ¿no? Pero esta estructura la tenemos que volver un poco más interesante, y por eso es que yo les colocaba, ¿no?, eso del aporte teórico conceptual, ¿no?, y justamente de dónde nace. Ahora, digamos la parte conceptual, si yo pudiera tener entre una o dos páginas o 3 páginas en el marco conceptual, muy bien, o sea, bienvenido sea, porque posiblemente tengo varios elementos o hay bibliografía que se pueda mencionar, lo extenderé, pero no mucho, ¿me entiendes?, porque a veces es muy tedioso. No, usaré prácticamente los conceptos claves que mis objetivos específicos y mi formulación del problema me está pidiendo. Es decir, no voy a colocar, por decirles que yo que un mismo concepto, digamos, el hecho de diagrama de acuerdo a quién. Diagrama se entiende por Michel Foucault, lo entiende de esta forma, Deleuze lo interpreta de esta otra forma, ya, listo, lo tengo, muy claro que es un diagrama. Luego me paso a lo otro, etcétera. En ese sentido, porque esa es su estructura de ustedes. En el caso mío, yo no he hecho eso, o sea, yo no he ido por marcos conceptuales, nada, o sea, yo he metido todo. O sea, es una estructura de tesis totalmente diferente, ¿ya? Entonces, pero como les digo, la estructura que más se acomoda a ustedes es la tesis que les voy a mostrar mañana. Casi similar, con la única diferencia de que estos aportes lo han separado, y eso es lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, ustedes tienen en su sistema el aporte, pero ahora hay que darle su lugar a este aporte teórico y de dónde sale. Por eso es necesario que ustedes entiendan con su marco conceptual. Ahora, evidentemente que no tiene que excederse en extremo, no estamos diciendo compendios, sino que sea lo razonable, ¿me entienden?, en el marco conceptual o teórico. Eso ya lo vamos a ver mañana, digamos. Lo que quiero es desmenuzar esta tesis, y sobre ese ejemplo les voy a ir explicando con un ejemplo. Hoy día lo que quiero es terminar precisamente esta parte que es la teórica, para que vayamos con esto explicando en realidad qué es lo que se busca, ¿no?
yo sé que... Gracias, doctora. Doctora. Sí, dígame. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una pregunta, doctora, si podría un poquito aclarar esto. El marco teórico, específicamente, ¿de dónde sale? ¿De los objetivos específicos, del objetivo general, del planteamiento del problema? Licenciada doctora, un poquito podría ampliar. Gracias, doctora. El marco conceptual y el marco teórico no van a salir, como dice acá, en general en referencia al problema de investigación, permite la descripción del problema, ¿no? Integrar la teoría. En realidad esto sale de dónde? Del planteamiento del problema y de la formulación del problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar ese planteamiento del problema que yo me lo he presentado como problema, que sé que no se ha respondido, que sé que es un problema que atinge a todos, etc. Y además de mi formulación del problema, es ese constructo de conocimiento que tengo que demostrarlo, pero tengo que demostrarlo sustentando y fundamentándome con el marco teórico. O sea, ¿qué lo fundamenta? A mi formulación del problema, y qué lo fundamenta mis objetivos específicos, el marco conceptual y el marco teórico. Eso es lo que lo fundamenta. Por eso dice, no todo es válido en tanto y en cuanto esté bien fundamentado. Yo lo que estoy haciendo es fundamentar con este marco teórico a mi formulación. Lo estoy fundamentando, lo estoy apoyando. Es más, estoy llegando a sacar mi aporte teórico conceptual. Es decir, no solamente es eso, sino que estoy haciendo, en relación a esto he podido lograr sacar en realidad lo que yo buscaba como tal, el sustento. Lo que vamos a colocar aquí es que con esto no hay cosas, podemos hacer. Sacamos el aporte teórico conceptual, pero también fundamentamos. ¿Qué se va a fundamentar aquí? Fundamentamos a la formulación del problema. No, con ambas cosas se fundamenta la formulación del problema y al mismo tiempo tengo que también ver cuál es el aporte teórico conceptual en relación a eso. O sea, aquí esto cuán importante es, porque es de ahí de donde viene, de ahí de donde sale. No nos podemos zafar, por eso dice, ¿no? Cuando los hemos molestado, mis colegas, mi persona, incluso, ¿no? Se les ha hecho rehacer no sé cuántas veces cuando se les ha dicho no usen los mismos verbos, hay 460 verbos inexistentes, no se puede repetir un mismo verbo, era para que tenga un hilado de lo que ustedes querían llegar, o sea, tiene que tener secuencia de sus objetivos. A muchos se les ha dicho eso y se les ha sugerido. Entonces era precisamente para eso, cuando ya lleguemos a este momento, es para poder construir este marco conceptual y este marco teórico. Es precisamente para eso. Entonces son los dos elementos que salen, ¿no? Para fundamentar la formulación del problema y lo que es el aporte teórico conceptual de la misma. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más al respecto de esto? Pasemos entonces. Sigamos con esto. Tenemos el marco legal, el contextual y el marco institucional. Ahora, nos vamos a ir al marco legal. Hay muchas tesis que en este momento no recuerdo. Recuerdo de algunos que he visto, que sí, otros por los que he podido ojearlos y demás, etcétera, no, pero no recuerdo de alguno de ustedes que tenga precisamente el marco legal. El marco legal se lo usa en tanto y en cuanto mi tema lo amerite. Por eso dice, no es el conjunto de normas o disposiciones legales, leyes, reglamentos o normas, criterios y otros
que se considera todo el referente teórico que sustenta la investigación o el problema a ser investigado y solo son necesarias algunas investigaciones que lo ameriten. Si yo tuviera que hacer un doctorado en Derecho, por ejemplo, ¿ya? O estar en la maestría de Derecho, ¿no? Imposible que no le ponga pues marco legal, ¿sí? Porque por lo general los abogados siempre se centran en artículos, secretos, etc. No, que sí no van a restituir la pólvora, pero en algún momento ellos dicen, no, yo tengo esa experiencia para maestría de Derecho Constitucional, donde ellos dicen, no, estamos tomando tal artículo, pero donde se queda corta, necesitamos que se complementen los otros elementos, con eso sí se entendería esa norma. Entonces, por lo tanto, ellos no empiezan a construir los pros y los contras que tiene este artículo, cómo ellos lo pueden complementar a ese artículo, ¿no? Eso ya es una propuesta, pero lo hacen en relación a esto, todo el tiempo están girando por un marco legal. Ahora, supongamos que yo tuviera bien en educación la 070, ya en el marco legal yo tengo que ver, ¿no? La 070, que esta es una disposición, es un reglamento, una ley, una norma, un decreto, etcétera, la ley. Por ejemplo, si yo digo la 060, que ha sido, tengo que ubicarme en el ámbito educativo, qué es lo que quiero ver de la 060, no voy a ver a la 060 en todos sus contextos, no quiero ver específicamente un punto, pero desde la perspectiva legal, entonces lo explicaré. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ahí tengo dos tesis en el área de la medicina. Hay uno que me encantó la tesis, o sea, no se zapa por ningún lado, o sea, he tratado de, yo soy el tribunal oponente, o sea, por lo tanto tengo que buscar que salgan por no me gusta hacer eso, pero el oponente lo hace, pues, este es su trabajo. Es el pinche, del momento. No, ponen a todo. Sí, ¿no ves? O sea, ser el tribunal oponente es un poquito feíto porque es ir a destrozarlo al pobre que está ahí al frente. Ahora, muchos dicen, no, lo voy a hacer pero no se trata de hacer eso. Yo he tratado de encontrarlo y a mí me ha encantado la tesis. Solo que digamos que tenía que ponerle alguna cosa, ¿no? Para objetar que yo sé que lo va a responder en la defensa, que no es la cosa. Pero en la otra tesis sí tengo que ser el Grinch nomás, porque colocan en una tesis de medicina, ¿no? Donde quiere introducir una forma de que estudien los estudiantes la anatomía de la mejor forma, con un modelo o un tipo de técnica que quiere introducir, ¿no? Entonces, se me ha disparado con la 070, se me ha disparado con las competencias y los 4 saberes, con la Pachamama y con no sé qué cosas que ver la Pachamama aquí con... Se me ha disparado, ¿me entiendes? Entonces, de lo bonito que estaba, entonces ya se ha ido a otro contexto, ¿me entiendes? O sea, no ha hecho un ubicatex de la situación. No, el Ubicatex era el área de la medicina, la Facultad de Medicina, la Universidad Mayor de San Andrés, y tiene la currícula, no está cumpliendo a nivel didáctico con las técnicas, estoy muy de acuerdo con las competencias, pero no pues que introduzcan a la Pachamama, que tiene que ver la Pachamama ahí, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, no, incluso la tesis no va para eso. Entonces, ahí hay que ubicar, para eso está el marco contextual, o sea, que es el ubicatex de razón. O sea, la parte legal, ok, yo puedo ver, y la 060 más muere, ¿para qué la 060 con la educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés? Pues absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, ahí sí puedo ser el Grinch, ¿me entienden? Puedo agarrar y mañana decir, bueno, objetar esta situación, puedo objetar. Ahora, en el ámbito del marco contextual, ¿no? En el marco contextual de la investigación, no está enmarcado tan solo en la relación entre el objeto con su medio, está presente también el vínculo entre el sujeto que investiga y el dicho medio del investigador con dicho objeto. Relación medio-investigador, esto es el elemento. Por eso les digo, hay que hacer el ubicatex, ¿dónde está?
Por eso se llama contextual, es decir, es la relación, ya, la relación aquí, ya, la relación, ¿no?, entre el investigador, como dicho, objeto, el investigador, la relación con el medio, el investigador y el objeto de estudio. Yo tengo que tener dónde estoy haciendo, o sea, cuál es mi contexto real, dónde está el objeto, dónde estoy yo, cuál es la relación que se tiene con el objeto, etcétera. O sea, hacer un ubicatex, dónde estoy, cuál es el contexto del momento. O sea, el contexto puede ser en un momento de transición, de cambio. Pues yo quisiera analizar las políticas en este momento que estamos pasando en nuestro país. Estamos en un momento de transición política, ¿me entienden? Donde la situación incluso es incierta hasta el momento, ya, porque estamos con una situación nueva. No sabemos si este señor va a continuar con las políticas que hasta el momento se han hecho o va a modificar alguna cosa, etc. El contexto es una transición que hemos pasado, ¿no? Es una transición y considero que este gobierno es de transición. Este es el verdadero gobierno de transición. No sabemos en este momento qué cosa vaya a suceder porque están jugando también con su suerte, ¿me entienden? ¿No? Es lo que en un momento dado se ha hecho y lo que en un momento dado está sucediendo y lo que quieren en este momento también ellos. Entonces, si no saben manejar bien las cosas con pintas, ya podemos volver nomás. Ustedes saben que nuestro país es impredecible. Su historia lo dice, ¿no? Y en eso, como dicen, ¿no?, cuando hay demasiado silencio y todo se calla, eso es lo que hay que tener miedo, ¿me entiendes? Porque no se sabe lo que se pueda gestar o lo que se esté gestando, ¿no? Eso es lo que generalmente en política se dice. Entonces, por eso que en el marco contextual a nivel político, uno tiene que hacer el ubicatex en qué momento estamos, qué momento se ha pasado, en qué momento estamos y qué es lo que podría suceder. Entonces, se habla en pasado, presente y futuro. Ese es el marco contextual, es decir, ¿dónde, en qué momento me estoy ubicando? O mi tema, supongamos que es la crianza de los pollos. ¿Qué es lo que hubo en su momento? ¿No? ¿Cómo fue ese tipo de situación? ¿Cómo es lo que se está viendo en este momento? ¿Y qué es lo que se busca? ¿Me entienden? Entonces, el contexto es ese, en el momento, el actual, ¿no?, el pasado, presente y futuro. Estos son tres elementos con los que se habla en el marco contextual. Muchas veces solamente se ubican en un tiempo cronológico y nada más, pero en realidad lo cronológico tiene que ver mucho con el tiempo pasado, presente y futuro. Ese es el ámbito, el contexto que se tiene. Eso es lo que a veces meten la pata, no colocan esto y se van directo al ubicatex del lugar y punto, pero tengo que moverme en estos tres momentos, pasado, presente y futuro. Ya, ese sería el marco. A ver, dígame, Lourdes. Cuando refiere hablar de un presente, o sea, trabajar lo contextual en un tiempo pasado, presente y futuro es un poco proyectarnos o mirar en perspectiva respecto del objeto de estudio. Entonces, sí, el marco contextual es ¿cómo le llamarían? La perspectiva y la retrospectiva, perspectiva y la, ¿cómo le llaman? Hay tres elementos, no me acuerdo muy bien que son los tres elementos de la educación. La retrospectiva sería el pasado, la perspectiva es el presente y el futuro, no sé cómo le llaman, pues son tres y medio las palabras. Se maneja esos tres. Lo prospectivo. Lo prospectivo, es eso. O sea, lo retrospectivo, la perspectiva y lo prospectivo. Ahí está. Esos son los tres elementos que se manejan. Eso es lo que se maneja en el marco contextual. Que generalmente a veces meten la pata porque todo muestran una parte y listo. No. Se tiene que manejar eso porque también ahí estoy aclarando un problema. No se olviden que todo esto, los marcos, en realidad el sustento teórico, está fundamentando el problema. Está fundamentando. Todo lo que hace el marco, su trabajo es fundamental, aclararlo, construir
aporte teórico conceptual, construir metodología. O sea, lo que se busca es construir. A medida de esto ustedes ya van a ir construyendo. Tenemos en el marco, ¿hay alguna pregunta sobre el legal y del marco contextual antes de pasar al institucional? Ya, me voy al institucional. ¿Qué pasa con el institucional? Es la descripción física, administrativa, organización de la institución a investigar, el marco social, es la descripción del contexto teórico de la institución. Es decir, este marco institucional es el sustento teórico que representa a una institución. Son las anticipaciones o procedimientos para facilitar el uso compartido de datos que deben incluir. La legislación es el que opera el organismo de los aspectos legales de la institución, o sea, puede ser que tenga una parte legal, sí o sí, entonces tengo que hacer referencia a este antes. Tengo la estructura organizativa de la institución, ¿no? Esta es la parte interesante, la parte organizativa de la institución. Estas estructuras hacen referencia de un organigrama, ¿no?, de la institución. Es el área de la atención, es el servicio, es la calidad de la conciencia y la cultura organizativa. Esto tiene que ver mucho si es que yo estoy haciendo en una institución. Ahora, puede ser que no esté haciendo en una institución, entonces pues no pongo bien. El contexto es algo que siempre tiene que ir. Esta parte de lo legal, si el tema lo amerita, lo coloca. Si no, no tengo por qué colocar. Tampoco el marco institucional, porque puede ser que no lo necesite. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy haciendo, muchas veces hacen en lo que es la UPEA, ¿no? Dicen, no, la mayor parte estoy viendo que están haciendo que la UPEA no responde, tengo que transformar el marco institucional, tengo que decidir la parte, qué sé yo, el organigrama, cómo está construido, ¿no? Es decir, cómo está construido en realidad, cómo responde esa institución, etcétera. Hacer una síntesis del marco institucional, ¿no? Si en caso que estuviera haciendo. Pero si no, no hay necesidad, y el tema lo amerita. No, pero sí, no hay más remedio que ir a hacer todos estos elementos que nos están pidiendo. ¿Ya? Eso es sumamente interesante también verlo. Si hay alguna pregunta para que yo pueda pasar al otro marco. Muy buenas noches, doctor. Una consulta. Dígame. Doctora, ¿me que describir, por ejemplo, el marco institucional en pasado, presente y futuro? No, ese no. El marco contextual sí. Pasado, presente y futuro. El contexto sí. El marco institucional no. Marco institucional es la descripción de la parte administrativa, es decir, cómo está conformada la parte institucional. O sea, no se metan a hacer presente, pasado y futuro, porque esto del presente, pasado y del pasado, presente y futuro es el del contextual, o sea, es el ubícate donde estás, ¿no? En cambio del institucional, no, o sea, de la institución tengo que hablar de qué es la institución, etcétera, ¿no? E incluso, si este marco institucional, por ejemplo, la institución, cuál es el organigrama, etcétera, ¿no? Pueden ustedes utilizarlo, ¿no? Un poquito de, si quieren, pueden hacer un poco de historia, muy chiquitita, en relación, o sencillamente existe la parte administrativa de forma general. En caso que no se tuviera información histórica, entonces solamente la parte administrativa, cómo está conformada y además en qué parte se está ubicando su tema. Me refiero a esto por decirles, si yo estuviera haciendo en relación a la UPEA, sabemos que la UPEA es grande, entonces el organigrama me mostrará pues lo que es la parte administrativa, ¿no? Donde está el rector, vicerrector y todas las dependencias, pero está aquí la parte académica, que es la parte donde me interesa. En la parte académica, etcétera, no están las diferentes carreras. En las diferentes carreras, mi problema es la carrera, por decirles, de agronomía.
Y de agronomía específicamente es la, yo decirles que es el segundo, no sé, pues, o simplemente decirle, es la carrera de agronomía, no, que ha presentado un proyecto, o que el proyecto que ustedes quieren presentar está en relación a la mejora de la carrera de agronomía, o en el caso, por ejemplo, de Sonia, ¿no? Que ella está haciendo la carrera de artes, ¿no? Entonces aquí la carrera de artes se subdivide la carrera de cerámica, y esta carrera de cerámica, ¿dónde está ubicada? Pues es la más chiquitita, la más pequeñita de todo este marco académico, pero ella tiene que hacer su ubicatex, ¿dónde está? Aquí, precisamente, es un problema, pero en el organigrama, ¿dónde está situado lo que ella quiere, ¿no? ¿Dónde está a nivel de institución, dónde está ella y qué es lo que quiere hacer aquí? Es eso, nada más, o sea, se opera y se muestra la institución en toda su estructura organizativa, y luego se muestra el lugar específico donde uno, qué es lo que quiere hacer ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora. Me voy al marco histórico. El marco histórico se refiere, dice, a los hechos que anteceden al problema, las causas y los elementos que explican el origen del problema organizados cronológicamente. Expresa lo real. Cuando esto me voy a ir por párrafos. Este es el orden cronológico. Cuando yo puedo hacer historia, tengo que ir al orden cronológico, ¿ya? Antes del problema. ¿Qué es lo que hubiera sucedido antes del problema? Ya, por eso dice, no, explica el origen del problema cronológicamente. Es posible, ¿no?, que yo en mi penal de San Pedro, que nace en 1800, en su primera instancia, que ha nacido precisamente por que ha nacido, qué sé yo, por bueno, ya no se sabe por qué nacen los centros penitenciarios, pero que ha sido específicamente para 500 reos, y además de que parece que en esos años eran más civilizados, ¿no? Y además tenían sus talleres de trabajo, de desinfección social, que estaba, parece que en estas épocas mejor organizados de lo que están ahora. Hoy día hay 1.500 allá adentro, ¿no? Entonces, imagínense, son 1.000 más, o sea, 2 veces más. ¿No? Entonces, pero esto yo lo tengo que mostrar antes del problema, ¿no? Hacer un orden cronológico. Además, se me ocurre ver el arquitecto, quién fue el arquitecto, cuál era el fin, cómo estaba diseñado. Incluso yo tengo los planos del penal de San Pedro, no sé cuál era el plano original, cómo estaba hecho, cómo estaba realmente construido. No, y ahora a través del tiempo se hizo, en lugar de mejorar, se hizo deformar. En lugar de haber ido adelante desde 1900, hemos ido para atrás. Eso es lo lamentable de algunos elementos, ¿no? Es increíble a su vez. Expresa lo real del origen y desarrollo del objeto dado, o de los fenómenos en su devenir y la formación del tema o el problema, que tuvo un proceso en el tiempo y que constituye su antecedente. Yo tengo que ver qué ha pasado cronológicamente en el tiempo con sus antecedentes. Son antecedentes que me van a llegar a explicar lo que es lo que ha pasado en este orden de historia y tiempo. Por eso dice, no, hay una cronología de los hechos. Las fuentes más usadas son las escritas y las iconográficas. En las primeras se tienen, ¿no?, los documentos, ¿no?, periódicos, memorias, correspondientes, libros, literatura de ficción, y entre las iconográficas están las obras gráficas, fotos, planos, mapas, testimonios orales, registrados, testimonios o protagonistas, las cuales serán usadas en las investigaciones que hayan tenido en un proceso de desarrollo de ciencia. Y su tema me dice que le pongan historia, se tienen que poner historia, tienen que dar el marco histórico en relación a su tema.
No, esto más está en relación a las investigaciones de características descriptivas, ¿no? Cuando son de características cualitativas, entonces se utiliza mucho la historia, ¿no? Para ver qué es lo que sucedió cronológicamente en el tiempo y lo que hasta ahora, ¿no? Hasta llegar al momento, en el momento actual, ¿no? Y darle una respuesta en el tiempo, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y incluso que esto fundamente a la causa, ¿no? Y también al efecto que habría producido esto, pero en el tiempo. Por eso dice, no se hace una relación cronológica de los hechos. Este es el famoso marco histórico. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, ¿puedo preguntar algo, doctora? Puede preguntar. Bueno, doctora, no es lo mismo, por ejemplo, marco institucional y marco histórico. Por ejemplo, el caso es la relación de poder en el cogobierno universitario. Entonces, ¿qué describiría en el marco institucional? Ahora entiendo, marco histórico sería un hecho cronológico, ¿no? Desde la fundación, todo el proceso. ¿Y qué le coloco en la marco institucional, doctora? ¿No sería lo mismo? ¿No es cronológico? No es cronológico. Esta es la descripción física administrativa de la organización de la institución. Es el marco social, el contexto teórico. Es la descripción administrativa. Por eso les decía, no, que hay un rectorado, que hay la parte administrativa, aquí está en el caso de la UMSA, por ejemplo, yo la conozco más, está la UMSA, por aquí está la FUR, por aquí está el PECHIDUMSA, por esta otra parte está la parte ya, si nos vamos a entrar a la parte, tenemos la dirección académica, ¿no? Y en la dirección académica o en la secretaría académica tenemos una secretaría general que es el apoyo, la secretaría general que es el apoyo del rectorado, y tenemos la secretaría académica que tiene que ver con todos los elementos académicos. Ya, entonces este organigrama como tal está en relación a los honorables consejos universitarios, ¿ya? Y a la vez este honorable consejo universitario se desprende los honorables consejos facultativos. A su vez ahí están los honorables consejos de carrera, ¿me entiende? Y por otro lado, la Secretaría Académica responde a quién, al CAU, que es el Consejo Académico Universitario. Este es el organigrama administrativo. Entonces, supongamos que yo lo que quiero es cambiar el honorable consejo académico, donde todas las cuestiones académicas de la carrera, no de cada carrera, porque las carreras se fungen con este honorable consejo de carrera. Entonces, puedo decir que no hay una norma específica para el funcionamiento de este consejo de carrera. Por lo tanto, yo puedo hacer una estructura de normativa que pueda decir cuáles son o cómo tiene que funcionar este consejo de carrera. Entonces, a su vez, esto tengo que presentarlo al facultativo para que lo aprueben. A su vez, llevarlo al honorable consejo universitario. ¿Me entienden? O sea, ahí todavía esto todito. Esto es en realidad el marco institucional, el organigrama. Acabo de decir todo eso, ¿me entienden? Pero es muy diferente al marco, ¿cómo decirle? Es muy diferente al histórico. ¿Por qué razón? Miren, a ver, en el histórico tengo que hacer la cronología de los hechos. Supongamos que en 1800 ha sido creada, se ha construido el penal de San Pedro, ya, y además estaba diseñado específicamente para 500 reos. Además, esta institución, no, en 1800 y tanto, 25, no recuerdo muy bien ahorita las fechas, no, se inaugura. Y además se crean estos talleres, y así voy contando un poco la cronología de los hechos, hasta llegar a lo que hoy día se conoce. Puedo decir que en 1993, ¿no? En el penal de San Pedro nos introduce lo que es la educación a distancia, situación que ha ayudado donde la Universidad Mayor de San Andrés entra con sus 8 carreras, ya para poder ayudar a este proceso de
rehabilitación a través de lo que es la educación a distancia. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es lo que es la parte de educación. Cronológicamente tengo que ver si en estas épocas, no, aparte de haber hecho la parte histórica, si también ha introducido la parte de educación. Es posible que sí, solamente la educación básica, ¿ya? Pero ¿a partir de qué año? Entonces, históricamente tengo que situarme cronológicamente en el año donde se ha introducido lo que era educación, luego posteriormente se ha suspendido, ya, y luego solamente se ha quedado con la educación regular, nada más, no sea el bachillerato, luego solamente en estos 2 o 3 años la Universidad Mayor de San Andrés entra con su educación a distancia, no, donde estaba el Felipe Quispe y demás, y sacaron títulos, no, que la universidad les dio en esta época. No, es decir, es gracias a ese programa, pero que lamentablemente hoy día ya no existe. Ya. Ahora, ¿cuál sería mi propuesta? Otra vez hacer un programa de educación a distancia que pueda colaborar la reinserción, no, de esta gente, no, pero que salga con un título universitario. Eso es, en pocas palabras, lo histórico. ¿Ha visto lo diferente que es? Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Por ejemplo, el caso mío es en relación de poder, en cómo obviamente precisamente se expresa en el HSU, en el HCA, en el HCC. Entonces, ese sería, ¿no?, mi parte del marco institucional. Y obviamente el marco histórico ya lo he comprendido. Muchas gracias, estimada doctora. Ok, para eso estamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, una consultita. ¿Se podría usar una parte del marco histórico entonces para ampliar, para relevar, para fortalecer la formulación del problema? Claro que sí, porque es para eso. Como le digo, yo estoy utilizando para mis políticas penitenciarias. Entonces yo tengo que ver cuáles han sido las políticas de esa época a nivel educativo, cronológicamente, para saber qué es lo que ha sucedido. Posiblemente en esa época el fin no era en el 1800, no era introducir la educación, sino era solamente la parte laboral. Entonces tengo que escarbar un poquito, no, ir viendo desde qué año. Entonces, esa es la cronología del tiempo, ¿no? A nivel de cómo incluso las políticas que se han utilizado de esta época, cuando introduce el sentido de la educación regular, para poder ayudarnos, ¿en qué año ha sido eso? Entonces, hasta llegar a lo que se conoce hoy día. Ahora, pues simplemente hoy día no le ven la importancia, solamente se conforman con la educación regular, pero ya no hay una educación superior. Es más, ni siquiera fomentan algo más adecuado para que puedan tener una educación regular o una educación técnica que se les podría dar. ¿Por qué? Porque si bien eso está dentro de las políticas penitenciarias de la Constitución Política del Estado, sí consta que se debe definitivamente atender estos elementos, en lo práctico no se cumple. Entonces, todos esos elementos me están ayudando a responder al problema. El problema es muy claro, ¿no? En relación de decir que no se está respondiendo a eso, entonces estoy fundamentando prácticamente esta situación. Gracias, doctora, muy amable. ¿Hay alguna pregunta más? Solo un comentario, doctora. Bien, Lourdes. Hablando del tema, de su tema, es verdad, me corrobora porque yo escuché por ahí, que Bolivia, el centro penitenciario que se tiene en San Pedro, es el mejor organizado en su estructura interna que a nivel de Latinoamérica, y creo que inclusive han sido temas de artículos en otros países sobre cómo se dirige, ¿no?, este penal, más allá de lo incómodo del contexto por la gran cantidad de personas privadas de libertad que existen allí. Lo que pasa es que el penal de San Pedro tiene sus propios diagramas penitenciarios, eso es lo que yo describo.
yo describo porque son diagramas de poder que existen, que están a los alrededores del centro penitenciario, pero de los diagramas de contrapoder, la microfísica del poder que ellos tienen dentro de sus cosas. Por eso dicen, los policías controlan los alrededores, pero quienes controlan ahí dentro son ellos, porque tienen sus propios sistemas, ¿no? Hay un consejo de delegados, y este consejo de delegados, ¿no? Es complicado porque ahí hay uno que es el que maneja todo el penal, que es el principal consejero de delegados. Luego viene cada sección tiene sus propios delegados. Cuando hay el consejo de delegados, es tremendo, ¿no? Cuando te someten a eso. Entonces, si tú quieres sobrevivir, tienes que pedir permiso al consejo de delegados si se autoriza a estar dentro del penal o hacer cualquier estudio. En mi caso, me los he tenido que ganar porque yo he trabajado en el penal de San Pedro durante 3 años. Posteriormente he estado, yo me inicio, ¿no? En mis viajes de docencia en el penal de San Pedro, en ese programa de educación a distancia, es donde yo he empezado a dar clases en el penal de San Pedro. No solamente en San Pedro, sino también en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, donde se llevó el programa. Un programa estrella de la Universidad Mayor de San Andrés, por la situación que no tenía la universidad presupuestos de poder pagar a sus docentes fuera, no se ha podido conseguir el continuar, o sea, la universidad no podía sustentar. No se olviden que el penal de San Pedro, los estudiantes no pagan, entonces no había matrícula, no había nada, entonces es una situación muy conflicto para la OMSA. Y ese era un proyecto que se podía haber resultado, porque hemos creado bibliotecas, hemos creado libros, hemos como quien dice, crear una biblioteca totalmente inviable. Hoy día me dicen que no existe ni un libro, ¿no? Y para nosotros es una pena porque yo le he puesto alma, corazón y vida, 3 años de mi vida ahí dentro. Pero así es la vida, ¿no? Uno a veces se enamora de sus temas, ¿no? Y de la institución, y te rajas, ¿no? Éramos un grupo colegiado, los que nos hemos dado alma, corazón y vida al penal de San Pedro. Un bien social, en realidad, qué bueno. Sí, pero se cambió de gobierno, y como de costumbre, cuando se cambia de gobierno, lo destruyen todo. En lugar de construir, lo destruyen todo. Y eso es lo que se provoca, porque podían ayudarnos, ¿no? Pero se cambió de gobierno, así que eso ha sido lo que también ha motivado la OMSA. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas noches, doctora. Quería consultarle respecto a lo que indica el marco teórico en la anterior imagen de los testimonios orales que permiten también hacer el registro. En este caso, ¿cómo se plantearía? ¿Hacemos una entrevista y luego lo copiamos el texto tal como está, o cómo hay que hacer en ese caso, doctor? Lo que se tiene que hacer es, por lo general, cuando son testimonios, ¿no? Cuando son testimonios, generalmente se sacan las partes relevantes, no es todo el testimonio, porque imagínense, sacan partes relevantes y se lo colocan entre comillas y en cursivas, ¿no? Que son así, testimonios chiquitos que ustedes pueden ir colocando. Ya, ahora, para ese tipo de testimonios de vida, etcétera, no hay una tesis que yo la tengo que estar en base a puros testimonios, no tiene absolutamente nada de teoría, solamente es la autora que le da vida. Es como si yo les quisiera hablar a estas personas a través de sus testimonios. Es otra forma de modalidad de presentación como les diría, de investigación. Ya ahora, como les digo, ustedes tienen que colocar el testimonio, pero también al mismo tiempo hacer la interpretación. Generalmente esto se utiliza mucho en las investigaciones cualitativas, ¿no? Que son de interpretación interpretativas, ¿no? A eso se refiere. Y las cualitativas.
Por lo general en las otras no, pero acá sí, ¿no? Es cuando no tienen hipótesis, etcétera, yo tengo que sustentar a través de los testimonios. Gracias, doctora, muy amable. Entonces, el día de mañana, ¿no? Vamos a terminar con esto, pero ya viendo un ejemplo. Como les digo, quiero ver si esta tesis, a ver hasta dónde son mis predicciones, si tiene la capacidad. Una cosa es la tesis, que puede ser que sea hermosa, y otra cosa es la defensa. Entonces, de acuerdo a eso, yo mañana les quiero presentar esta tesis. Sobre esa tesis les voy a explicar cómo se ha hecho, qué ha pasado, cómo lo ha presentado, qué ha sucedido. Y es que realmente llega a sacar una buena nota y una excelente nota. Entonces, quiere decir que es una tesis que se las puedo pasar, yo la voy a tener, no siempre y cuando ustedes siempre les cuiden el derecho de autor, no, ustedes pueden tenerlo como ejemplo por la estructura, me refiero, por la estructura. Ahí les voy a explicar paso a paso cómo se ha elaborado, qué ha sucedido, porque ahorita lo que yo quería era presentar en el momento toda la parte teórica, ¿me entiendes? Toda esta es la parte teórica de todo un principio, de dónde viene el hechizo y etcétera, cómo se va desglosando los otros marcos. En todo caso, yo mañana les estoy presentando esta tesis. Ya, y sobre eso vamos a explicar y ustedes vamos a ir viendo, incluso se van a ir dando cuenta cómo van a ir haciendo sus trabajos y dónde se han colocado los aportes, de dónde ha sacado, etcétera. Así como les voy a presentar el trabajo, es así como vamos a presentar sus trabajos la próxima semana. Tienen que ir pensando cuáles van a ser las primeras 5 personas, no los quiero presionar. Nos vamos a hacer una lista el día viernes de los 5, del lunes al viernes, de cada 5 personas que yo voy a ir viendo sus trabajos. Es más, la próxima semana no vamos a utilizar el Google Meet, vamos a utilizar un personal. ¿Por qué razón? Porque es posible que muchos quieran antes de las 7, ¿no? Si es posible el primer grupo, si quiere estar a las 6, muy bien, podemos estar a las 6 para darnos un poquito más de tiempo hasta revisar bien y así ir viendo cada día sus trabajos, ¿me entiendes? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿ok? Muy bien, doctora, gracias. Vayan pensando. Entonces, esta es la parte, no los voy a llenar con mayor información para no cansarlos.